minutitos, así que en marcha. Bienvenidos a todos, gracias por asistir al webinar de hoy. Hoy es nuestro segundo webinar que hacemos aquí en Prestige y hoy yo, Marc Samaniego, que soy técnico de soporte en Prestige Channel Manager, especialista en Channel Manager y conectividad, voy a hablar del monitor de procesos, también llamado operaciones pendientes, que es una función que hay en el Channel Manager que creo que os puede servir mucho a todos vosotros, gestores de Channel Manager, para las operaciones del día a día. Antes de nada, me gustaría recalcar el objetivo de este webinar. El objetivo de este webinar es que vosotros, usuarios, podáis hacer un diagnóstico, un primer diagnóstico de algunos errores que puedan estar teniendo lugar en vuestro Channel Manager y poder tomar acciones concretas para poderlo resolver, ¿vale? Así que espero que este Hola, ya veo que me han dicho que me han puesto en mute, así que voy a tener que repetir. Pues volvemos a empezar sin ningún problema. Ahora sí que se me escucha. Listo, pues comentar un poquito en qué consiste el webinar de hoy. Hoy vamos a tratar los problemas principales que se puede encontrar en un Channel Manager utilizando la herramienta Monitor de Procesos. El Monitor de Procesos, como vamos a ver, es una herramienta que tiene el Channel Manager y le permite al usuario hacer un pequeño diagnóstico de los problemas que puede estar habiendo en su Channel Manager y pues saberlo utilizar, saber leer la información que hay y cómo resolver estos problemas, ¿de acuerdo? Yo soy Marc Samaniego, soy técnico de soporte en Prestige Channel Manager, especialista en Channel Manager y conectividad. Finalmente, cuando se termine el webinar, va a haber un vídeo en YouTube con toda la grabación del webinar, seguido de un post en LinkedIn donde vais a poder ver unos tips a modo de resumen del webinar y vais a poder dejar vuestras preguntas, ¿vale? Que vamos a leerlas y las vamos a responder encantados. Finalmente, se va a hacer un pequeño mail agradeciendo la asistencia a todos los asistentes con información de interés, ¿vale? Pues vamos allá. Primero de todo, ¿qué es un monitor de procesos? Monitor de procesos es una herramienta, como os he indicado, que se encuentra dentro del Channel Manager. Vamos a ver dónde se encuentra y para qué utilizarla. Finalmente, lo más importante y donde quiero centrar el peso del webinar sería en ejemplos prácticos y cómo actuar en esos casos, ¿vale? Así que entramos con el primer punto, que sería el monitor de procesos. Monitor de procesos es una herramienta que se encuentra en todas las versiones de Channel Manager. Recordar que hoy vamos a estar trabajando con la nueva versión de Prestige Channel Manager, ¿de acuerdo? Y nos informa del estado de un proceso. Un proceso sería cualquier información que envía el Channel Manager a un canal. Por lo tanto, esto se aplicaría solo en los canales de tipo push, que es donde hay ese envío de información. ¿De acuerdo? Estos procesos pueden ser de 4 tipos y pueden ser los envíos de disponibilidad, ya sea cuando los enviamos manualmente o por el flujo natural de una entrada, de una reserva o de una cancelación, ¿vale? Que esto regularía un cupo, un cambio de precio, una aplicación de restricciones o condiciones, entendiendo restricciones y condiciones como noches mínimas o un release, por ejemplo, y un cierre o apertura. Por eso tenemos estas 4 tipologías y las vamos a poder mantener separadas en función de lo que queramos ver. Esta es un poquito la estructura que recibe este flujo de trabajo, que sería desde Channel Manager, canal y donde se encuentra el monitor de proceso. Channel Manager realizaría un envío de estos procesos, de estos diferentes tipos, al canal y el canal siempre nos envía una respuesta. ¿De acuerdo? Esta respuesta puede ser
afirmativa, puede ser lo que le llamamos un success o puede ser un error. En caso de que sea un success, el proceso ha llegado al canal, el cambio se ha aplicado. En caso de que sea un error, significaría de que el proceso no ha generado cambios en el canal, por lo tanto, recibimos un mensaje de error indicando qué proceso ha dado el error y el motivo del cual. Aquí podemos ver en este diagrama, podemos ver en qué punto se encuentra el monitor de procesos, ya que se encuentra como en la vuelta en el momento que recibimos una respuesta. Aquí podemos ver el diagrama un poquito indicando cómo sería este success, como he indicado antes. Si habría el success, habría la actualización. En caso de que haya un error, se muestra el mensaje de error. Segundo punto, ¿dónde se encuentra el monitor de procesos? Todos los usuarios que estéis trabajando con la nueva versión de Channel Manager podéis encontrar este icono con forma de ojo con el texto monitor que se encuentra en vuestra página principal, en vuestro dashboard del Channel Manager. Pulsando en este botón, se nos abre esta pantalla. ¿De acuerdo? Esta pantalla, como podéis ver arriba a la izquierda, consta como de 3 submenús, que sería operaciones pendientes, operaciones diarias y control de logs. Nosotros en el webinar de hoy nos vamos a centrar en la primera pestaña, que es el operaciones pendientes o el monitor de procesos. Las otras dos las vamos a ver un poquito por encima, pero el grueso de esta sesión se va a centrar aquí. Viendo esta pantalla, podemos ver diferentes elementos. Podemos ver en la parte izquierda, podemos ver un filtro, donde podemos filtrar por fechas. Sería un selector de fechas. Nosotros, si introducimos una franja de tiempo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, tenemos del 1 de diciembre al 16 de diciembre, se nos van a mostrar los procesos que haya pendientes o en error de ese periodo. Si seguimos un poquito más abajo, podemos ver los 4 tipos de procesos que he mencionado anteriormente. Candadito para cierres, tag de disponibilidad para disponibilidad, la bolsa del dinero para precios y finalmente el dibujito de la luna para noches mínimas, restricciones, condiciones. Un poquito más abajo podemos ver el estado del propio proceso. Por default se mostrarán todos, que sería all, seguido de los botones pendientes o error. Normalmente cuando vamos a operar con el Channel Manager, lo que vamos a prestar más atención va a ser en el selector de fechas. Los otros filtros los podemos dejar tal y como están, ya que nos pueden aportar información de interés. De acuerdo, siguiendo con la pantalla, podemos ver canales con procesos. En caso de que al seleccionar el filtro de tiempo haya canales con procesos tanto pendientes como en error, se van a mostrar en la parte superior. Si seguimos un poquito más a la derecha, podemos ver en el otro recuadro cómo se muestran las columnas de fecha, hora y operaciones. Aquí en el centro de la pantalla podéis ver una ampliación de esos campos y, como empezando de izquierda por la derecha, podemos ver la fecha. La fecha que se indica es la primera fecha que muestra un error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que estamos mirando ahora, con las fechas del 1 de diciembre al 16 de diciembre, y seguimos los errores que presenta Booking.com, podemos ver que ahí en la fecha nos indica que hay errores del día 5. Esto significa que del día 1 al día 4 no habría errores, pero empezando el día 5 sí. Seguido de la columna de fecha, nos encontramos con la columna de hora servidor. ¿Y por qué digo hora servidor? La hora servidor es la hora en que se registra el proceso y no corresponde con la hora real probablemente de sus PMS Prestige. ¿De acuerdo? La hora servidor en este caso es una hora antes que la hora real en España en invierno y 2 horas antes en verano. Por lo tanto, si tomamos este ejemplo pensando que estamos en verano, el proceso que se muestra aquí en el centro de la pantalla del 6 de noviembre a las 10:06 minutos correspondería a una operación en la vida real a las 12:06 minutos, ¿vale?
Esto tiene especial importancia cuando intentamos relacionar un proceso, por ejemplo, con una reserva. Si nos ha entrado, por ejemplo, una reserva a la 1 del mediodía y nosotros teníamos un cierre, por lo tanto la reserva no tendría que haber entrado, tenemos que tener en cuenta esta diferencia horaria para poder identificar si el cierre se hizo antes o después de que entrara la reserva. Siguiendo con esta pantalla, podemos ver que hay unos numeritos seguidos de los iconos de tanto precio, disponibilidad como cierre. Estos son el tipo de proceso. En el primer ejemplo podemos ver que hay 233 procesos de precio, seguidos de 9, seguidos de 2000 de disponibilidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la derecha del todo, podemos ver el estatus. Podemos ver que estos 233 procesos de precio están pendientes, mientras que ya tenemos 9 procesos en error. ¿De acuerdo? Primero se mostrarán en pendientes. Si el proceso pasa sin ningún problema, desaparecerán, pero si el proceso devuelve un error, empezará a subir el número de errores. Si pulsamos en cualquiera de los canales que se mostraban en la imagen anterior, se nos mostrará un informe detallado de los errores. Esta pantalla tiene una serie de botones y filtros que tenemos que entender, sobre todo empezando por arriba a la izquierda, tenemos el filtro. ¿De acuerdo? Ahí podemos escribir porque nos podemos encontrar errores de muchos tipos y si queremos intentar solventar un error en concreto, nos interesa poder aislar este código. Supongamos que estamos recibiendo diferentes tipos de errores, pero queremos ver los errores de la habitación SA, pues nos interesaría poner SA o error 400 para poder aislar esos errores. Tendríamos el botoncito de consultar, siempre que añadimos un filtro, por ejemplo, lo tendremos que dar a consultar. Tenemos también el botón de seleccionar todos, esto nos permitiría seleccionar todos los errores o seleccionarlos uno por uno. Una vez más podemos ver la fecha del proceso, la hora servidor del proceso y el rango, un poquito más a la derecha, de aplicación del proceso. ¿De acuerdo? Finalmente, en la parte inferior izquierda los procesos que hayamos seleccionado los podemos reprocesar con el dibujito de la flecha o eliminar directamente. Para hacer un poquito más entendedor este ejemplo, voy a leer el primero no, porque no pone información de error, pero el segundo proceso lo voy a leer de izquierda a derecha para que entendamos qué significa. Veríamos que en el día 6 de noviembre de 2024, a las 10:06, se lanzó un proceso de precio para la habitación, en este caso para la tarifa 2.1 Chalet SA, y el rango de aplicación fue del 10 de junio de 2025 al 10 de julio de 2025. Por lo tanto, se intentó lanzar un mes. Podemos ver que al lado del símbolo de dinero aparece un 0 y no un valor cualquiera. Podría ser un 100, un 150. Esto se muestra un 0 porque se entiende que en el rango entre 10 de junio y 10 de julio ha habido precios distintos, que es perfectamente normal. Por lo tanto, no se muestran todos los precios que viajaría dentro de este envío, de este proceso, de este mensaje. Por lo tanto, se muestra un 0. En este caso podemos ver de que el proceso, por el símbolo de exclamación en rojo que se muestra al final, ha dado un error. Por lo tanto, esta actualización de precios que se haya hecho en este segmento de tiempo no ha pasado, no ha generado cambios. Finalmente, en medio podemos ver cómo se genera un texto del error y podríamos intentar descifrarlo, como vamos a ver más adelante. Siguiendo en esta pantalla, como os he dicho, voy a pasar un poquito de puntillas en lo que sería operaciones diarias y control de logs, que sepáis que existe. Esto sirve para ver en un día concreto, en este caso, según el ejemplo, el 5 de diciembre, qué operaciones se han hecho en un canal determinado. En este caso, el filtro tiene booking.com y podemos ver la hora en que se ha lanzado el proceso, podemos ver qué tipo de proceso, en este caso tenemos una apertura, para qué tarifa y en qué fechas se han generado estos cambios. Por ejemplo, siguiendo el primer ejemplo,
podemos ver de que se ha lanzado una apertura total del 11 de noviembre al 5 de diciembre. Siguiendo con la pantalla de control de logs, en control de logs podemos hacer una acción un tanto similar. El filtro en este caso va a servir como objetivo. Si tenemos del 5 al 5 de diciembre, veremos las operaciones que se han hecho para ese día y seleccionaremos un canal y seleccionaremos un usuario. En este caso es nuestro usuario Testotel. Podemos ver que ha hecho una serie de grabaciones para la fecha objetivo. Como os he dicho, voy a pasar un poquito por encima, pero es una manera que tenéis vosotros mismos usuarios de poder ver qué acciones se han generado para una fecha concreta, para un canal concreto o un usuario concreto. En cuanto al core de este webinar, es muy interesante saber en qué casos puedo o debo utilizar el monitor de procesos. Y yo he identificado 4 momentos clave. Por ejemplo, cuando se conecta un nuevo canal, como todos vosotros nos habéis solicitado alguna vez, nos solicitáis el alta de un canal, en el momento que lo conectamos, normalmente hacemos una pequeña prueba, le damos un pequeño push y vemos si estos procesos pasan o no pasan. En caso de que no pasen, ya sabéis que os contactamos y os pedimos que haya revisión sobre todo lo que serían credenciales o códigos de mapeo. Otro punto en que es necesario hacer una revisión del monitor sería el mapear nuevas tarifas. Sería un caso muy similar al punto anterior, pero con un canal que ya está funcionando, en el cual añadimos una habitación nueva o una tarifa nueva. También es conveniente revisar si estos procesos están pasando. Cuando encontréis diferencias entre lo que tenéis en Channel Manager, en el calendario de Channel Manager con el calendario de una extranet, también es conveniente echar un vistazo al monitor de procesos para ver si estas actualizaciones, sean cierres, dispo, precios, han pasado o no han pasado. Y en caso de que no hayan pasado, poder detectarlo rápidamente y tomar las acciones necesarias. Y finalmente, al realizar alguna acción crítica. ¿Qué se entiende como una acción crítica? Pues, por ejemplo, si tenemos que cerrar el hotel por temporada baja y para ello tenemos que lanzar un cierre, como nos tenemos que asegurar de que no entre ninguna reserva para ese periodo, sería conveniente revisar si estos procesos de cierre están pasando. Finalmente, me gustaría comentar y entretenerme un poquito más en algunos de estos casos que encontramos en nuestro día a día, ya que los textos que muestran de error pueden llegar a ser un poquito confusos. Pero prestando atención e intentando entender lo que nos están mostrando, podemos aprender mucho de estos errores que nos están devolviendo los canales, ¿vale? En este punto he diferenciado 3 tipos de errores principales. Errores de conector, errores de mapeo o contrato y errores informativos. Entenderíamos como errores de conector todos estos errores que nos devuelve al enviar un proceso con normalidad, y el conector nos devuelve errores de tipo de conectividad, de un tipo técnico y que normalmente pueden hacer referencia a que la conexión no está disponible con el canal en ese momento o que hay un problema con las credenciales en el sentido de autentificación. Por ejemplo, cuando tú intentas enviar procesos a un canal, las credenciales tienen que coincidir o no se va a permitir esa actualización. En cuanto a los errores de mapeo o de contrato, haría referencia a todos esos errores en que hay algún código que no está bien o puede que no esté habilitado por el canal. Finalmente, los errores informativos son errores que en vez de generarlos el canal, los generamos nosotros para dar algún tipo de información de interés y en este caso también bloquear el proceso. Aquí en pantalla podéis ver algunos ejemplos concretos, los vamos a ir revisando uno por uno y os voy a intentar decir o para que podáis entender cuál sería la acción a realizar para intentar ponerle solución. ¿De acuerdo? Así que, empezando con el primero, vemos que hay un proceso de disponibilidad, por el dibujito que se nos indica, en la SA. Se ha intentado, por lo que se ve,
actualizar la disponibilidad para un día concreto. Y hemos recibido un mensaje que pone, actualizando Atrápalo, the underlying connection was closed, an unexpected error occurred on the receive. ¿De acuerdo? Este es un error que realmente no nos da mucha información. No podemos saber muy bien qué motivo ha causado este paro en la conexión entre las partes, pero podemos intentar deducir de que se trata de un error de conectividad. Por lo tanto, idealmente en estos casos sería esperar un poco, unos 5 o 10 minutos, intentar reprocesar el error y en el caso de que el error persista, contactar al canal, porque es posible de que en ese momento el conector no esté preparado para recibir actualizaciones, ¿de acuerdo? Va a haber un denominador común en estos errores de tipo conector de que recomendaría monitorización durante el día, durante la mañana, durante la tarde, irle echando un vistazo para ver si estos errores empiezan a pasar. Segundo ejemplo, podríamos ver que es un envío de precios para una habitación superior y el mensaje de error es un poco más complejo. Muestra toda una serie de información que a priori no nos dice nada hasta que encontramos el mensaje del error. En este caso nos muestra error integrando contrato. Concurrent modification exception, concurrent modification of the contract con un ID. Esto cuando recibimos esta palabra clave que es concurrent, concurrencia. Estos son un tipo de errores que se dan cuando se intenta actualizar dos veces una misma tarifa para un mismo periodo. Este error, por ejemplo, se podría haber dado cuando se intentó actualizar el precio de esta habitación para la misma fecha. En este caso vemos que se intentó actualizar el 22 de mayo, pues podemos entender de que se hizo dos actualizaciones para la misma tarifa o para el mismo mapeo, si lo preferís, para la misma fecha. Los errores de concurrencia, sinceramente, son bastante inusuales. Normalmente los channel manager y los conectores tienen sus propios mecanismos para evitar este tipo de solapamientos. Por ejemplo, el channel manager, cuando envía información, podemos estar, por ejemplo, enviando precios para un año entero, normalmente lo manda en segmentos. Y lo que hacen estos segmentos, empieza uno donde termina el otro. Por lo tanto, no se suelen pisar. Por lo tanto, tendríamos que sencillamente reprocesar estos errores y vamos a ver, ya que la primera actualización se hizo sin problemas, la segunda actualización va a pasar también sin problemas una vez reprocesado. Por otro lado, tengo que añadir que hay algunos conectores que son un poquito más restrictivos en este sentido. En el caso de Jumbo, cuando se actualiza un contrato, no, aunque sean en momentos distintos del tiempo, no permite dos actualizaciones simultáneas del mismo contrato, por lo cual es posible que con este canal de vez en cuando encontréis algún error de concurrencia. Preprocesándolo, una vez más, se debería solventar el problema y el proceso debería pasar. El tercer error, podemos identificar que es un error de disponibilidad, el cual muestra un mensaje de error, internal system error, please try again in a few minutes. Y aquí podemos ver de que la availability and rates failed. En este caso es un error que tampoco no nos da muchísima información, pero podemos identificar que se trata de un error de conectividad. Como el mismo error indica, en unos pocos minutos, reprocesando el proceso, debería pasar sin problema. Este error me gustaría vincularlo con el siguiente, que es un error que seguramente habéis visto todos, que es de Remote Server Turnet Error, un error tipo 500 que se llama Internal Server Error. En conectividad hay diferentes códigos de errores, muchas veces estos códigos de errores son estándares y en el caso concreto del error 500 es un error genérico. Es un error que cuando no se identifica la causa concreta del error, por defecto devuelve un error 500. Por lo tanto, es un error que vale la pena reprocesarlo. Si vemos que sigue causando errores, contactar con el canal para que nos dé más información. Finalmente, el último tipo de error que podemos encontrar en cuanto al conector
es que nosotros lancemos un proceso y la operation se dé un error de tipo timeout. Esto significa de que este proceso se ha intentado enviar, ha estado esperando una respuesta del canal, pero esta respuesta después de X minutos no ha llegado, por lo tanto, el proceso ha pasado a error. En estos casos recomendamos reprocesar primero para ver si el error pasa en ese momento. En caso de que no pase, probar de lanzar otra operación, pues un pequeño cierre, un pequeño cambio de precios y ver si estas nuevas operaciones pasan. El segundo tipo de errores, que son los más habituales incluso, que son los de tipo de error de mapeo o de contrato. En este caso, en el primer caso, nos encontraríamos un error que pone un pequeño texto que nos indica wrong contract code y nos dice que no ha sido procesado y luego te comenta el código del contrato. En este caso es del conector SERS, que es un conector que trabaja con contratos que funcionan como mapeos muy similares. En este caso, por este tipo de error, podríamos identificar de que este contrato no está en funcionamiento, quizás ha sido eliminado en la extranet, quizás es inválido en ese momento, por lo tanto ya no tiene validez y sigue mapeado, lo que está generando errores cada vez que se intentan enviar procesos a través de este mapeo. En este caso, recomendaríamos revisar este contrato concreto, revisarlo con SERS y ver si es preciso eliminarlo de mapeos o si se encuentra presente en la extranet o no. El segundo error que encontramos es un error bastante específico que dice sell rates are not expected for merchant rate plan or net rate hotels y nos indica un hotel ID y nos indica un rate plan ID. ¿De acuerdo? Cuando indica que los sell rates are not expected, esto significa de que estamos intentando enviar precios en un mapeo que no debería enviar precios. Cuando digo precios, normalmente son precios, disponibilidad, condiciones, etcétera. ¿De acuerdo? Hay canales, en este caso es de Expedia, este error, de que trabajan con tarifas principales y tarifas derivadas. En el caso de las tarifas principales, tienen que estar marcadas en la pestaña de mapeos con el tic de calcular valoración. Esto va a permitir que se envíen actualizaciones a Expedia. Se va a enviar tanto precios, dispo, etcétera, etcétera, para esa tarifa. Por otro lado, todas las tarifas derivadas de esta tarifa maestra tienen que estar marcadas solo con el tic de solo bajada. Esto va a provocar de que estas tarifas no envíen actualizaciones, pero que sí reciban reservas. Este mensaje de error en concreto aparece cuando una de estas tarifas derivadas está marcada con calcular valoración. En este caso, simplemente eliminando el calcular valoración y marcándolo con solo bajada, lo resolvería. El tercer error es un error un poquito particular. En este caso, recibiríamos un error con un código que es propio del conector. Aquí pone el 4101. Si necesitas más información, en este caso del error, se lo podéis consultar al canal. Y nos dice que ha habido un problema de validation. No se ha guardado el rate por un tema de validación y nos da una información adicional que pone en este caso de hot deal column does not exist. Please create the hot deal column. Este es un tipo de ejemplo, en este caso lo da Odigeo Dreams. Sería un error cuando estamos intentando enviar información sobre una oferta que no se encontraría creada en ese momento en el canal. Por lo tanto, la acción a realizar sería revisar en la extranet qué promociones, qué ofertas tenemos creadas porque estamos intentando enviar información para una de esas ofertas y esa oferta no existe probablemente. Vamos a continuar con el siguiente. Veríamos un tipo de error que sería rate plan en room y en hotel, not found. Repitiendo, nos dice que hay un rate plan para una habitación en un tal hotel que no existe. Una vez más, esto puede significar de que tenemos un mapeo, que os recuerdo que el mapeo, como todos sabéis, es un código de habitación con un código de tarifa, que probablemente lo tenéis activo este mapeo y en la extranet ese rate plan o esa habitación han sido eliminados o no están activos. Por lo tanto, aquí sería conveniente revisar los mapeos que tiene el Channel Manager para ese conector
y revisar lo que hay en la extranet de ese conector y ver si hay match. Probablemente también podría ser de que se ha introducido un código erróneo, por lo tanto no lo consigue leer. El siguiente error, y vamos acelerando un poco, nos quedan poquitos, os lo prometo, nos indica Stage 2 y dice Mandatory Invalid Dates of the Purchase Contract. Una vez más, esto sería un error que aparece en canales que trabajan con contratos, que es que estamos intentando enviar una actualización, en este caso pone del 16 de diciembre al 16 de diciembre de 2026, que están fuera de la validez del contrato. Por lo tanto, la acción a seguir aquí sería extender este contrato si queremos seguir trabajándolo y reprocesar el error. Y finalmente, el último error que nos indica, nos pone Hotel ID, Hotel Code Invalid or Not Found, significa de que nos hemos equivocado con las credenciales de conectividad, de las cuales más concreto sería el Hotel ID. Por lo tanto, deberíamos revisar el Hotel ID que tenemos configurado en Channel Manager para ese canal. ¿De acuerdo? Y finalmente, unos pocos ejemplos de errores informativos. No los paséis por alto, son importantes, indican de cosas, algunos sí que los podéis eliminar sin problema, pero otros nos aportan información de interés. Por ejemplo, en todo este texto de error que nos envía Hotelbeds hay un pequeño texto que nos permite identificar que Your Inventory Modification Request has failed, porque el día, y aquí pone una fecha de un día, no tiene inventario. Por lo tanto, la actualización que hemos intentado hacer no ha pasado porque en Channel Manager no tenemos o precio o disponibilidad cargada, ¿vale? Por lo tanto, esto sería un aviso de que si quieres realizar cualquier modificación para esa fecha, tienes que cargar tanto inventario como precios, que son los dos requerimientos principales. El otro error que nos muestra nos pone log descartado, superado máximo de 18 meses del conector. Esto es porque hay conectores que no permiten actualizaciones a más de X meses. Por lo tanto, si estuviéramos intentando enviar una actualización a 2 años vista, pues este proceso nos rebotaría porque el canal no lo aceptaría. Y finalmente, tendríamos este error que nos indica, un poquito en la línea del primero, alguno de los días tiene precio cero. Por lo tanto, se recomienda cargar precio para la fecha, por el tramo de fechas o la fecha en concreto afectadas. ¿De acuerdo? En este caso, estos tres errores, en algunos casos los devuelve el conector, en algunos casos los devuelve el propio Prestige a modo de mecanismo de defensa. Por ejemplo, el último haría que no pase el proceso, ya que podría salir a la venta con un precio cero y la mayoría de canales no lo permiten, pero se podría generar algún caso de una venta indeseada. Estos han sido los ejemplos que os he querido traer hoy. Seguro que hay muchos más porque cada canal es un mundo. Os invito a hacerme preguntas en LinkedIn, os invito a postear los casos concretos. Ya muchos de vosotros tenéis nuestro contacto. Podéis dirigiros también a vuestros técnicos en Prestige que gestionan vuestras cadenas y establecimientos y estaremos encantados de revisar algunos casos concretos o proporcionaros más información al respecto. Antes de marcharos, si podéis echar un vistazo en el chat de esta reunión de Teams, vais a encontrar todo lo relativo a estos posts informativos que hemos realizado en LinkedIn, ¿de acuerdo? Así que tenéis los enlaces, podéis revisarlo. Agradeceros a todos la paciencia, ha sido bastante denso y bastante técnico, pero estoy seguro de que todos hemos aprendido alguna cosita hoy y agradezco la atención que nos habéis prestado. Así que un placer, gracias por atender al webinar de hoy. Esperamos veros en los próximos webinars, que serán estas pequeñas píldoras formativas que van a ayudar a que nuestros usuarios sean mucho más capaces de gestionar sus operaciones en el día a día. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Jordi. Muchas gracias a todos.
Luego no me vengáis preguntando cuando una habitación os da errores de códigos de mapeo, que os pasaré el link al vídeo de YouTube. Es broma, podéis preguntar siempre que queráis, aquí estamos.